Cordial saludo, mi nombre es Lady Montialegre, estudiante de la carrera de licenciatura en educación infantil y para nuestro curso de guitarra hoy traemos la historia de la guitarra. Y quiero empezar diciéndoles que la palabra guitarra viene del origen árabe y que significaba quítara. Y ellos iniciaron con un instrumento que era esta que conocemos acá, que era la quítara, que fue en el siglo 7 antes de Cristo, y ella era una tipo lira, tenía varias cuerdas, caja de madera, o sea, estructura en madera, y la utilizaban para canciones y ceremonias religiosas. Luego la adoptaron la cultura romana en el año 1600 antes de Cristo y ellos le hicieron transformaciones y le pusieron por nombre cítara. Uno de los conciertistas que empezó a hacerla muy famosa en esta época fue Johann Strauss, que la utilizaba para realizar conciertos en hogar y en mercado. Así fue cogiendo popularidad y empezó a recorrer su camino por los trayectos europeos. Y allí tuvo una nueva transformación y la conocieron como el laúd árabe, que eso fue en el siglo VIII y el laúd árabe tenía pues una caja de resonancia en madera, pero era curva. En la parte de abajo era curva, parecida como a una pera de mástil un poco más corto. Este fue durante la Edad Media y su diseño pues no era como muy bien definido, pero inspiró a muchos músicos europeos y donde nació la vihuela, que la vihuela es la guitarra, fue pues como la transformación más significativa que tuvo en ese entonces, porque llegó a tener la forma en que conocemos la guitarra pues como actualmente, que eso fue alrededor del siglo XV. Ya para allí tenía pues como una estructura más moderna, pues un diseño más parecido al actual y pues era un diseño mucho más refinado, ya tenía una totalidad de 6 cuerdas y de allí, pues continuó haciéndose muy famosa alrededor de culturas como lo fue España, Italia, durante esta conquista. Y allí pues también alrededor del siglo XVI la guitarra tuvo una popularidad bastante avanzada y eso inspiró pues eso inspiró a muchos artesanos a trabajar pues como en el diseño de la guitarra. De allí pues alrededor del siglo XVII pues también nació la guitarra barroca y pues en Europa hubo un concertista que lo llamaban como el pedagogo más importante en ese momento. ¿Por qué pedagogo? Porque Gaspar Sanz, que fue el artista más importante en este momento, él fue como quien le dio como la estructura a la guitarra, ¿sí? Era el pedagogo en tensionar las cuerdas de la guitarra, le dio como esa estructura pedagógica del porte. También quiero resaltar que para esta guitarra acústica de cuerdas de acero hubo un luthier español muy importante también conocido como Antonio de la Torre y este fue pues como el que les terminó de dar como el diseño actual que tiene la guitarra, pues amplió la caja de resonancia para tener pues un sonido mucho de mejor calidad y pues de más agrado para las personas. Y así fue como alrededor del siglo XIX se creó la primer guitarra eléctrica funcional. Y pues aquí llegó, pues con la llegada de la tecnología, pues tuvo una transformación mucho más grande. Alrededor de 1931, uno de los principales artistas para esta transformación fue George Beauchamp y Adolfo Rickenbacker. Y son unos nombres un poco difíciles de mencionar. Y pues ellos inventaron la primera guitarra funcional, también conocida como Frangipane. Y fue allí que la guitarra pues no tuvo como el avance, sino que para muchos músicos era demasiado ruidosa, entonces no tuvo la vida que ellos creyeron en su momento. Fue pues inicialmente muy rechazada, pero ella nuevamente
tuvo otra transformación que fue una guitarra de cuerpo sólido. Ella pues continuó en su diseño y ya esto surgió pues alrededor de la década de 1930 y fue pues en Estados Unidos cuando Feder em, le dio como el cuerpo sólido, ¿sí? Ya no era la típica guitarra de madera, eso, sino que ya le dio como su cuerpo sólido, ya era utilizada más para conciertos, ya era más atraída por sus sonidos, tanto como para conciertos de rock, como para música acústica, como para música romántica. O sea, ella empezó a tener una acogida muy fuerte, pero eso no surgió sino a principios del siglo XX. Y para que esta guitarra pues tuviera la popularidad que tiene hoy en día, no fue sino, pues, como les decía, hasta en el siglo XX y XXI, cuando Andrés Segovia pues popularizó el instrumento en todas las partes del mundo. Y pues así se volvió un instrumento más representativo, más expresivo. Y pues la guitarra, pues así fue como tuvo muchas de las transformaciones, no solo técnicas, sino también emocionales. Y pues hoy en día, pues es utilizada para aquellos que la manejan. Para transformar, para crear, para se inspiran y pues cualquier melodía hoy es convertida pues en una obra maestra y disfrutamos mucho pues de las melodías que nos da este instrumento tan maravilloso. Y pues en esta historia fue realmente muy inspirador la, aprender, descubrir cómo la guitarra tuvo todas estas transformaciones a través de la historia. Muchas gracias.